A ver, vamos a meternos de lleno en una historia bien compleja, una que se está desarrollando en el mismísimo corazón del Caribe. Vamos a explorar esos lazos, a veces demasiado estrechos, entre el crimen organizado y el Estado en la República Dominicana. Todo arranca con una figura que debería ser un símbolo de autoridad y confianza, un oficial militar condecorado. Pero, de repente, este símbolo es requerido por Estados Unidos para que enfrente a la justicia. Miren, estamos hablando de Pedro José Espinal Artur. Y ojo, que bajo la administración actual no solo recibió 2 ascensos, llegando a capitán, sino que también le dieron una prestigiosa condecoración militar. Todo esto mientras ocupaba un puesto clave, nada menos que en el Aeropuerto Internacional de La Romana. Pero aquí viene lo increíble. Mientras en su país lo estaban condecorando, una Corte Federal de Estados Unidos le estaba armando un caso pesadísimo, acusándolo de ser una pieza clave en una estructura criminal. Los cargos son serios, y la contradicción es la verdad preocupante. El Estado dominicano lo premiaba, mientras la justicia estadounidense lo investigaba. Para entender cómo un capitán condecorado pudo llegar a esto, necesitamos dar un paso atrás y ver el panorama completo. Hay que entender cómo la República Dominicana, de a poco, se fue convirtiendo en un centro neurálgico para el crimen organizado. Y es que esto no es algo que pasó de la noche a la mañana, para nada. Durante décadas, capos muy poderosos han operado en la isla, desde Rolando Florián Félix en los 90, luego Quirino Paulino Castillo, que por cierto también era un excapitán del ejército, hasta llegar a César el Abusador Peralta. Cada uno fue construyendo sobre las redes del anterior, tejiendo una infraestructura criminal cada vez más y más sofisticada. Pero su estrategia más inteligente no era solo la violencia. Como bien lo explica Inside Crime, los traficantes más exitosos se metieron de lleno en la economía legal y en la política. Se disfrazaron de empresarios para lavar su dinero y, claro, para ganar influencia. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, el Índice Global de Crimen Organizado le pone una calificación de 8 sobre 10 a la severidad de su mercado de cocaína. 8 de 10. Esto lo convierte en la empresa criminal más grande del país y en un punto de paso clave para la droga que va hacia Norteamérica y Europa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que estas redes crecen tanto, a esta escala? Bueno, la respuesta casi siempre apunta a un factor crucial: la complicidad que encuentran dentro del propio Estado. Y no es una suposición, ¿eh? El Índice Global de Crimen Organizado lo dice con todas sus letras. Señala que hay múltiples casos de militares y policías metidos en el narcotráfico, y también vínculos entre los narcos y funcionarios o políticos de alto nivel. Y estos lazos con la política no parecen ser cosa de un solo gobierno. ¿Recuerdan el caso de César Peralta? Este famoso narcotraficante llegó a afirmar que había financiado la campaña del expresidente. Aunque el exmandatario admitió haber recibido el dinero, dijo que no sabía de dónde venía. Esto, como sea, nos muestra un patrón de presunta complicidad que parece repetirse gobierno tras gobierno. Pero si todo esto ya sonaba grave, esperen, porque las acusaciones más recientes le suman una capa de complejidad que, la verdad, da escalofríos. Se está hablando de que el problema podría ir mucho más allá del narcotráfico, conectando a la República Dominicana con la financiación de grupos terroristas internacionales. Y aquí es donde la cosa se pone más turbia. La pregunta que algunos observadores se hacen ahora es, ¿estamos hablando solo de drogas? ¿O la infraestructura criminal del país se está usando para otros fines mucho más oscuros? Pensemos en esta acusación, que es gravísima. La reporta el canal Capulet, un buque petrolero, el Oceánica, que está sancionado por Estados Unidos por presuntamente financiar a Hezbollah, habría visitado varias veces un puerto dominicano controlado por el Estado. Y no es todo. La misma fuente apunta a otro acuerdo, esta vez de carga aérea con Qatar, una nación que, según fuentes de inteligencia de Israel, ha sido identificada como financiadora de Hamás. Esto, por supuesto, levanta muchísimas preguntas sobre la verdadera naturaleza de ese acuerdo. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Los datos oficiales que cita esta fuente revelan algo curioso. La República Dominicana apenas ganó unos $200,000 con este acuerdo. ¿Y qué exportaba principalmente? Baúles, maletas y artículos similares. Suena raro, ¿no? Plantea serias dudas sobre cuál era el verdadero propósito de esa ruta de carga.
Lo más grave de todo es que estas supuestas transacciones, de ser ciertas, chocarían de frente con las obligaciones internacionales de la República Dominicana. Como miembro de la ONU, tiene el deber de prevenir y prohibir cualquier apoyo financiero a entidades ligadas al terrorismo, tal como lo marcan resoluciones del Consejo de Seguridad como la 1373 y la 2178. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran paradoja que enfrenta hoy la República Dominicana. Un gobierno que, de cara al público, dice luchar contra el crimen, pero que al mismo tiempo enfrenta acusaciones muy serias de complicidad desde sus propias filas. Por un lado, tenemos al gobierno del presidente Abinader, que saca pecho con incautaciones récord de drogas y habla de guerra al narcotráfico. Pero por otro lado, ¿qué vemos? Pues que sus propios oficiales militares son extraditados y que siguen saliendo a la luz acusaciones internacionales alarmantes. Y un dato no menor, la mayoría de los casos importantes los destapan investigaciones desde Washington, no locales. Al final todo esto nos deja con una pregunta que queda flotando en el aire, una pregunta bastante incómoda. Cuando las redes criminales están tan metidas en las estructuras de poder, ¿dónde exactamente termina el Estado y dónde empieza el bajo mundo?